Buenos días, compañeros, amigos. Estamos en el quinto capítulo, la quinta edición de nuestra arquitectura de la sección de Nuevo Cuenca. Estoy con mi compañera Valentina y con nuestro invitado, el arquitecto Leonardo Ramos. Estamos en su casa estudio. Entonces, bueno, a continuación el arquitecto nos explicará un poco y se presentará. Saludos chicos que nos ven, que nos escuchan. Valentina, Juan, bienvenidos. Es un placer tenerles en mi espacio de trabajo. Siempre estos espacios son importantes o fundamentales para medio romper las barreras que a veces pueden existir. Muchas gracias. Listo, igual agradecerle por aceptar nuestra invitación a este podcast. Y bueno, para empezar, tenemos algunas preguntas, sobre todo por sus inicios en la universidad. ¿Qué fue lo que le inspiró a usted a ser arquitecto, a elegir esta carrera? Bueno, siempre he sido una persona inquieta, curiosa, me encantaba medio armar y desarmar las cosas de niño. Lógicamente cuando volví a armar me sobraban piezas. Y también cuando con mis hermanos jugábamos a las profesiones, yo siempre quise ser arquitecto. Ya viene desde niño. Desde niño, sí. También vinculado un poco con la familia. Ya. Y, o sea, en esto, ¿cómo influyó su entorno familiar en todo este proceso de la carrera? Gracias a mi padre y a mi tío, arquitectos, estuve siempre vinculado a la oficina y a la obra. Su papá es arquitecto. Y mi tío. Entonces, por eso es que siempre tuve esa inquietud del proyecto y de la obra. Ya. Importante que lamentablemente veo que ya no está en el pensum de estudios, que se llamaba teoría de la arquitectura. Entonces, los arquitectos profesores nos inculcaban a analizar las obras. Y el análisis se hacía manualmente. O sea, como comprenderán, no teníamos acceso a internet, sino teníamos que ir a la biblioteca de la universidad o de la facultad, que era antes donde está la zona administrativa, el decanato, ahí era la biblioteca técnica de la universidad. Entonces, y el análisis no era de hacer una mímesis de la foto, sino el analizar las consideraciones espaciales o descartables del proyecto, qué es lo que nos interesaba. Y eso teníamos que transmitir a nuestros compañeros. Y de alguna manera siempre me interesó medio en esa época la arquitectura japonesa, ese vínculo de la arquitectura y la naturaleza, el cual analizaba obras de Kenzo Tange, de Tadao Ando. Esto más o menos. Es más que líneas de trabajo, yo creo que lo que más me interesó o que me comprometió más en esta profesión, esta nuestra profesión, es este análisis de la obra. Y entonces al tener como esta influencia medio japonesa, piensa que es fundamental el equilibrio en la arquitectura. Al hablar de equilibrio, bueno, el equilibrio tiene aspectos muy amplios, ¿no? Porque podemos hablar del equilibrio de la luz, ¿sí? Dentro de un espacio, el equilibrio o cómo influye la gravedad y la luz dentro del equilibrio de las cosas, del espacio. Yo creo que la arquitectura japonesa de alguna manera trabaja mucho sobre eso y también trabaja mucho sobre la sombra. Y hay un libro importante también que he recomendado para la lectura a los chicos que se llama El elogio de la sombra, que de alguna manera hay parámetros que uno nos puede servir como proyecto, como criterios para preguntar. Y en base a esto, entonces, tal vez tiene como algún consejo hacia los estudiantes universitarios, obviamente ya de nuestra época, para la facultad. Yo creo que es muy importante la paciencia. Hay que ser pacientes. La lentitud, también es muy importante la lentitud en el aprendizaje del conocimiento adquirido, ¿sí? Lógicamente que eso viene acompañado de un gran trabajo, de un gran esfuerzo. También hay que pensar que el aprendizaje de la arquitectura forma mayor parte es la atención y la observación del objeto arquitectónico. Yo creo que ahí es donde se aprende más. También
sí sería importante que se involucren un poco en la lectura y el dibujo como un medio de conocimiento, no como un entretenimiento, no como un entretenimiento. Pero creo que básicamente esos elementos son importantes. Claro, porque uno, bueno, de lo que uno conversa ya obviamente como estudiante y amigos entre nosotros mismos, sí es como medio frustrante el tema de que uno tiene que acabar lo más rápido que puede. O sea, eso es lo que yo he escuchado. Que, o sea, ¿cómo es que no se desespera? O que tienen esa paciencia, y porque algunos compañeros dicen que o sea, yo ya quiero acabarlo tan rápido como pueda, necesito pasar esto, necesito pasar el otro. Entonces siempre hay ese, ese no saber qué hacer, el no saber cómo ir ganando ese conocimiento, lo que nos comentan algunos profes también que carecemos, más o menos las generaciones actuales, como ese criterio formal para la arquitectura. Es como que todo queremos ir pasando muy rápido. Sí, exacto. Sí, se ha escuchado que, haber escuchado ustedes que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Sí, eso generalmente se escucha. Pero yo creería, como dije, se requiere mucha paciencia y sobre todo lentitud en asimilar el conocimiento, porque con esa lentitud en asimilar el conocimiento voy a tener ciertos criterios para aplicar ese conocimiento. Si las cosas son muy ligeras, puede ocurrir lo que usted me está diciendo. Si lo tomo con esa ligereza. Claro. Y en cuanto a ya eso, esta transición de pasar de ser estudiante a profesional, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo llevó? Siempre estuve vinculado a las oficinas profesionales de los docentes. Sí, tuve esa ventaja, si se puede decir, desde que era estudiante, como dibujante, ¿sí? Y luego ya como profesional fui parte ya del equipo de trabajo de estas oficinas. Entonces, creo que esa fue una ventaja, como dije anteriormente, para poder vincularme en esto de la profesión, donde se manejaba proyectos de diferentes dimensiones, ¿no? Como equipamientos residenciales, casas, villas, hasta equipamientos mayores como terminales terrestres, la intervención del Museo Estructural, el Hospital Monte Sinaí, eh, algunos proyectos en realidad que se ha hecho, el Estadio Fernando Reservado Aguilar, eh, esa ventaja, se puede decir, tuve cuando fui estudiante, porque fui involucrándome ya en proyectos mayores, donde uno entendía lo que es hacer un proyecto ejecutivo. Y, por ejemplo, o sea, ya que nos dice que como tuvo este tipo de vínculos con algunos arquitectos, ¿nos podría mencionar capaz alguno que para usted haya sido como un mentor o una figura que le guió prácticamente en estos primeros pasos? O sea, del aprendizaje académico, dentro de la formación académica, dentro de la autoformación que uno también debe tener y dentro de la profesión, de alguna manera hay arquitectos que inciden indirectamente en ciertas situaciones o particularidades del proyecto. Me hago entender. Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre el asunto del lugar, sobre el asunto del emplazamiento, la sensibilidad del sitio, nadie puede dudar la influencia que Le Corbusier tuvo en la arquitectura del siglo XX y a inicios del movimiento moderno, ¿sí? Entonces trabajó mucho con el material, con el hormigón, con el asunto de la luz, que incidió a arquitectos de la segunda modernidad, por ejemplo, como Álvaro Siza, de tercera modernidad, como Eduardo Soto de Moura, que a larga medio trabajan o inciden en la forma de abordar y proyectar, por ejemplo, como comenté, el lugar. ¿Sí? El rigor constructivo de Nils van der Rohe, por ejemplo, es algo también importante. El detalle no visto como una solución programática, sino parte de la solución formal del proyecto. Si nos interesa, por ejemplo, hablar de la prefabricación, de la industrialización, hay arquitectos
hay arquitectos que, como Craig Elwood, como Rafael Soriano, de toda esta época que es de Urban Architecture, por ejemplo, en el cual se hicieron todos los, es un programa, ¿sí? De los Case Study House, en el cual en la época, en base a los materiales de la época, uno tenía que de alguna manera tener un rigor constructivo sobre esos sistemas constructivos. Si hablamos de la forma de emplazamiento de arquetipos, por ejemplo, podemos hablar de Richard Neutra, cómo Richard Neutra trabaja la forma de emplazamiento de las casas en base a las alas de la casa, van conformando los patios, o Marcel Brewer con sus casas binonucleares, los núcleos, los patios. Entonces, por eso comento, depende de los ámbitos de la arquitectura. No se puede decir que uno tiene un arquitecto influyente, sino cuando uno proyecta y se tiene esta formación teórica, pues, de la teoría de la arquitectura, indirectamente empiezan a incidir ciertos factores dependiendo del tipo de proyecto proyectado o qué es lo que se quiera lograr. O sea, todo predomina prácticamente en la lectura, en aprender, en investigar. El conocimiento adquirido. Es el conocimiento adquirido, que es básico para poder ejercer un proyecto adecuadamente, porque las cosas no se inventan, todo está creado. No simplemente hay que saber medio unir las piezas del rompecabezas, y eso ya depende mucho del conocimiento que uno tenga. Porque uno aprende a ver un poquito más allá de lo que los otros no pueden ver, por ejemplo. Y eso depende mucho de la formación. Claro, porque, por ejemplo, lo que nosotros también podríamos decir que se carece un poco, igual a raíz de esto de la pandemia, fue que, por ejemplo, cosas como usted dice que tenemos que ir teniendo un conocimiento adquirido y luego llegamos a ese entendimiento de ya en sí de la obra, de cómo se construye, como usted nos sabe explicar, que todo es por capas, no es que se llega, se pone, se suelda, se pega y ya, sino tiene un vigor constructivo, como lo explica. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba igual también que muchas de las veces aprendemos, o sea, en la U tenemos este conocimiento, pero como que no lo aprovechamos y el rato que salimos es cuando vamos a aprender. Entonces es una parte, o sea, como fundamental para nosotros el entender esto de que más bien no debería ser de que cuando salgamos de la U ahí vamos a aprender cómo se hace, sino que deberíamos aprender en la universidad y al salir ya saber cómo se hace. Eso creo que de alguna manera tiene relación a la ligereza como se empieza a tomar el estudio por tratar de salir rápidamente. Por eso dije que es importante pausar, entender, comprender, aprender. Y una vez que ya he sintetizado todo ese conocimiento, creo que puedo dar el siguiente paso. Así creo que funcionan las cosas. Esta carrera es una carrera compleja, tiene muchas complejidades. No solamente la parte de la arquitectura, sino la parte de las otras disciplinas que están relacionadas con la arquitectura. Hablo de las tecnologías, de las ingenierías, de las instalaciones, que en definitiva uno como arquitecto Hay que conocer. Hay que conocer. Claro. Entonces, con toda esta trayectoria, se podría decir cómo ha sido toda esta vivencia profesional que tuvo ya luego de egresar de la universidad para llegar a ser docente. Bueno, aquí influyeron también varios factores para ser docente. Uno, mis padres eran docentes, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, cuando era estudiante, nos reuníamos un grupo de compañeros a estudiar y siempre solicitábamos un aula de clases. Entonces, dentro del aula de clases, generalmente pasaba yo al pizarrón a explicar o a estudiar. Entonces ahí hablábamos de las arquitecturas, de las construcciones, de las instalaciones, ¿sí? También este afán de apoyar a las compañeras también en los talleres, porque las entregas eran a mano y las entregas eran a la hora que debería ser. Seguro que tenían que llegar con los productos a la hora que era, ¿sí? Y en las madrugadas nos movilizábamos a pie de un lado para otro, nos cruzábamos la ciudad
para tratar de ayudarse, sobre todo a veces a las compañeras que no alcanzaban. Hay que pensar que en esa época las mujeres eran muy pocas, no eran dos, tres, cuatro, las que nos acompañaban en clase, ¿no? Entonces, eso también me dio el apoyar, resolver un problema arquitectónico en las perspectivas, en los bocetos. También de alguna manera me inculcó a ser también profesor, influyó para que pueda ser también profesor de taller, ¿no? Que es algo en lo cual siempre me interesa. Claro, y sí. O sea, y capaz nos podría contar algunas anécdotas o algunas de sus experiencias previas a convertirse a docente. O sea, por ejemplo, donde trabajó, donde tuvo su inicio, no sé, tal vez alguna etapa ya de que haya sido de diseño. Bueno, yo trabajé en algunas oficinas, por ejemplo, oficina, no recuerdo el nombre de la oficina, pero del arquitecto Arribales Vega, trabajé con Donato Carballo. En esa época, con mi esposa, hicimos una tesis de grado que se titulaba El CAD aplicado al diseño de conjuntos habitacionales. Esa era la primera introducción de los CADs, del diseño estil por computador, que era toda una novedad en esa época, ¿sí? Con eso incluso nació el centro de cómputo de la facultad. Nos volvimos en las primeras épocas los tutores nosotros ahí en la facultad, ¿sí? Entonces, comento esto porque los arquitectos de la época que tenían sus proyectos como Barato Carballo, por ejemplo, que acudían a la oficina o acudían a nosotros para mostrar sus proyectos en 3D, con animaciones, con modelados, en computadoras que eran limitadas en la época, ¿no? Claro. Limitadas en la época. Trabajé con la oficina de Rafael Malo, con Claudio Carvajal, todo lo que significa Vista Linda, todos los multifamiliares, la primera etapa de Vista Linda. Bueno, con Manuel Contreras, también trabajé con algunos proyectos como la Terminal Terrestre de Pasaje, de Azogues, el Hospital Monte Sinaí, la renovación del Estadio Alejandro Serrano Aguilar, la readecuación del Museo Remigio Crespo Toral. Entonces son proyectos que de alguna manera, como comenté anteriormente, me sirvieron como para dar estos primeros pasos en un proyecto y tratar de crear ese orden que uno y disciplina que uno como arquitecto lo requiere. ¿Sí? Y entre otros arquitectos, ¿no? que hemos podido pues, colaborar, digo hemos porque con mi esposa siempre hemos trabajado juntos desde estudiantes hasta haciendo los primeros pasos profesionales. Y digamos, por ejemplo, ya teniendo toda esta trayectoria, para usted, ¿cuál cree que es su proyecto de alguna forma más importante o memorable para usted? Bueno, no creo que existe un único proyecto, porque existen siempre tipologías arquitectónicas. Si hablamos de la parte residencial, por ejemplo, esta casa de estudio es un proyecto importante para mí. Importante porque tiene una manera de concebir el lugar, de respetar la topografía, la forma de emplazamiento del edificio es en base en la casa patio tipo L o T, ¿sí? En el cual la distribución de las zonas de la casa se van dando en las alas y estas van formando patios, ¿no? La concreción formal de la misma se da en base a la experimentación en base a la investigación de materiales. Por ejemplo, el acabado del piso es una experimentación de microcemento blanco. El acabado de la fachada es un mosaico maderado con tintes naturales. Algo similar ocurre con el edificio de la Facultad de Arquitectura, que es un microcemento natural con acero tipo Corten, que en base a la experimentación y la investigación que en la época que se hizo, no había una firma comercial o almacenes que distribuyen estos productos. Entonces, ese, por ejemplo, es un proyecto importante. Otro proyecto importante, por ejemplo, es el edificio de la Facultad de Arquitectura. Es un edificio concebido o está inserto dentro de un contexto fuerte, construido, ¿sí? Un edificio de los años 70, son dos conjuntos, dos volúmenes de los años 70, en lo cual se consiguió dar una lectura clara y comprensible de una arquitectura nueva y existente, una articulación coherente y versátil entre arquitectura nueva y existente, un equilibrio visual
de forma, textura y color con el contexto existente. Entonces, por eso hablo de varios proyectos en los cuales las intervenciones son diferentes. Otro proyecto importante, por ejemplo, es el proyecto de la CEFATIP Zaruma, que es un proyecto de las ciudades patrimoniales. ¿Sí? Se hizo una intervención dentro del antiguo hospital de Zaruma. Pues ahí se rescata el sistema constructivo tradicional con un rigor constructivo importante que alarga la calidad estética y visual del espacio. ¿Sí? Y hablando de un último proyecto o equipamiento, es un proyecto que se va a realizar este año, que es el Parque del Tablón de Catamarca. Por ejemplo, es un parque amplio, grande, de 30 hectáreas, solo el equipamiento ocupa como 7 hectáreas, que es un proyecto deprimido en el cual se respeta el contexto natural, o sea, la cota mayor del parque es el remate de la losa lineal que tiene ese equipamiento, es un equipamiento soterrado, en el cual el articulador principal es el recorrido, es un parque para recorrer. Desde la parte urbana, los senderos y los atajos son importantes, ¿sí? Se respetan los senderos y los atajos existentes, por ejemplo. Y desde el punto de vista del equipamiento, el equipamiento, al ser deprimido, marca un eje lineal que a la larga desemboca en el paisaje lejano, es decir, se abre un marco natural dentro del sitio y se puede ver el paisaje de la ciudad de Cuenca, se alinea con el Parque de la Luz, con el Parque Miraflores y desemboca en todo lo que es el Museo de Pumapungo. Todo eso se ve hasta Héctor Cruz. Entonces es importante esa línea que se forma, que se obtuvo, hablemos así, desde abajo. Ese eje lineal divide el proyecto en dos partes. La una ala, hablemos así, la izquierda, se hace una devastación del sitio, ¿sí? Si se puede decir devastación, se generan vacíos para generar patios o parcelas demostrativas, en donde de alguna manera los niños aprenden todo lo que son las plantas medicinales, frutales, los sembrillos. Y hacia el otro lado, en cambio, están las oficinas administrativas, que ya son compartimentos cerrados, que son iluminados mediante una cubierta de agua, que a la larga el agua empieza a ingresar como ojos, ¿sí? Hay oficinas administrativas y también salas de uso múltiplo y espacios de lectura. Esos, por ejemplo, son proyectos que de alguna manera entiendo que son importantes para mí. Y este último proyecto del Tablón de Catamarca está a manera de anteproyecto, ya está construido. No, ya está el proyecto ejecutivo. Sí, ya está hecho el proyecto ejecutivo. Eso se hizo ya hace algunos años. Y lo que me han pedido ahora es un complemento de ese proyecto. El Tablón de Catamarca es un proyecto que es una explanada que está en lo alto de la ciudad. ¿Sí? Eso, al pie existen unas casas que tienen fallas geológicas. Entonces, lo que me han pedido es que conecte estas casas, se va a formar un parque, ¿sí? Y estas casas se va a generar en un parque en el cual, con un sistema de conectores verticales y pasarelas, voy a conectar hacia la parte superior. Entonces, esta primera fase del proyecto se va a construir y esto que estoy comentando se va a construir después. Bueno, ya. En cuanto al proceso de la concepción de cualquiera de estos proyectos que han sido importantes, tomando un poco los comentarios de que antes todo era a mano, de que se presentaban bocetos, fachadas, alzados, costes, todo dibujado. ¿Qué opinión tiene usted sobre que hoy, o sea, todo puede ser diferente gracias a la tecnología? Si antes era papel y lápiz, ahora mayormente es tablet y el lápiz para dibujar en la tablet. He escuchado varias veces también o sea, que hay que ser como conservador, que hay que respetar lo antiguo y seguir así con esos hábitos. Y he escuchado también que no tenemos que tener miedo a la tecnología, que tenemos que aprovecharla, que si antes se hacía así, ahora podemos sacarle provecho y nosotros tal vez hacerlo de diferente manera.
Entonces, más o menos, ¿cuál es su postura o su opinión frente a Se, eso? se refiere a la concepción del proyecto. Claro, el momento de A la realizar, concepción del de concebir y presentar. Me parece que la incorporación de las nuevas tecnologías es algo útil y necesario, pero en ciertas etapas del proyecto y también depende de lo que pretenda conseguir. ¿Sí? Hablo de que se puede aplicar los CADs, los BIMs o la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial, medio a la larga, entiendo que uno empieza, mete textos para, o coloca ciertos parámetros, o pone ciertos dibujos o bocetos, y la inteligencia artificial se encarga de producir o reproducir cuatro imágenes fotorrealistas o estilo maqueta. ¿Sí? Medio a momentos me da la sensación tratando de adivinar lo que uno pretende hacer, para tener referencias. Entonces ahí yo no estoy muy de acuerdo, porque esto de explicar la idea de un proyecto creo que es diferente. Y la idea de un proyecto creo que nace de la formación que tiene el arquitecto, ¿sí? Que está estructurada en base, por ejemplo, a la experiencia del dibujo de viaje, ¿sí? La contemplación con atención de lo que nos interesa de la arquitectura, estructurado en base al testimonio que nos pueden dar los libros, ¿sí? Esas páginas de los libros son, creo, muy importantes, la historia de la arquitectura. No se puede diseñar el futuro sin conocer el pasado. Este conocimiento interdisciplinario que uno como arquitecto tiene que tener, esta formación politécnica, es importante porque debo saber solucionar técnicamente un proyecto, no es asunto solo de creatividad. La sensibilidad del territorio es otro asunto importante porque un objeto que ha tomado ya una inserción dentro de un territorio va a influir en la dinámica del mismo, de la ciudad. ¿Sí? Hay otros aspectos que son importantes, por ejemplo, son los aspectos socioculturales, de identidad. ¿Sí? O sea, no se puede diseñar cualquier elemento. ¿Sí? Hay que respetar el lugar, Y entiendo que cuando se tiene una idea clara, espacial, que de alguna manera involucra todos estos aspectos, uno puede tener estas primeras intenciones de proyecto, que toma mucho tiempo. Y ahí, bueno, y el resto ya de bocetos creo que son más rápidos porque ya se tiene una idea clara de lo que se quiere hacer. Pero esta idea inicial es la que uno le toma mucho tiempo, ¿no? El concebir el proyecto, ¿sí? El concebir el proyecto. Entonces estos puntos son importantes. Esta conexión de la cabeza, perdón, del cerebro, con las manos y el papel, creo que es inseparable. Y creo que las tecnologías y la inteligencia artificial distan mucho de esto. No sé si se explicó. Sí, sí, muy bien. Y en ese caso, tal vez ha tenido ya usted propiamente un acercamiento con la inteligencia artificial. O sea, directamente yo no, pero he visto cómo funciona, por eso me he atrevido a explicar. O sea, insisto, a mí me da la sensación, discúlpenme si me equivoco, pero medio que el programa empieza a adivinar lo que uno pretende hacer, y eso creo que no es correcto. Claro, ahí hay un tema, a mí una vez en la facultad de un arquitecto sí me dijo, y bueno, siempre se me quedó en la cabeza desde ahí, que me dijo, o sea, yo trataba de explicar lo que hice, y solo me dice, no me expliques, o sea, el rato que me tienes que explicar algo que está mal hecho. Entonces, ese rato, obviamente uno se siente mal, y como que se aparta un poco, pero luego ya a medida que vamos avanzando, al menos en mi caso, en la facultad, he comprendido eso. O sea, como usted nos explicaba también hace tiempo, en un proyecto está como expresado la personalidad de uno.
por ejemplo, para conocimiento de ustedes, un proyecto refleja, exacto, un proyecto se refleja. refleja el cómo somos nosotros. Entonces, por ejemplo, una anécdota era cuando estábamos viniendo nosotros acá a la casa estudio, la ubicación, o sea, exacta no sabíamos. Entonces, yo me puse a ver a los lados también y fue como que esa casa es la del arquitecto. Entonces, no sé cómo, no sé por qué, pero solo la pude reconocer que sabía qué ser. Entonces, a eso voy, o sea, es como que a veces la arquitectura ni siquiera o sea, lo que uno quiere expresar ni siquiera tiene que estar explicado, sino creo que alguien puede llegar y entender si nos conoce en sí. O sea, sí y no. O sea, un proyecto, pienso que un proyecto, para una mejor comprensión de un proyecto, siempre va a ser importante, más que la explicación, una memoria técnica descriptiva del mismo, en el cual se sintetiza la forma de actuación. Y eso creo corrobora al buen entendimiento de la arquitectura. O sea, no está por demás no el hablar, sino más bien el escribir lo que otras personas pueden de alguna manera leer para poder transmitir ese mensaje. ¿Se comprende? Sí. Y digamos que teniendo como que todo este contexto, hablando como que igual de sus primeros años de experiencia como tal, ¿qué aprendizajes ha obtenido? O sea, como que a partir de ya la construcción como tal. Como les había comentado inicialmente, yo creo que este vínculo con las oficinas profesionales desde joven y también este vínculo que tuve con la empresa privada, porque también trabajé en la empresa privada, en el diseño y ejecución de proyectos a nivel nacional, incluso internacionalmente. Entonces eso me vinculó mucho a la parte de la construcción y se agradece. O sea, pero y no, por ejemplo, hay una pregunta que también nos pusieron y fue muy interesante, por eso como que le añadimos, que nos dijeron que a menudo se ha escuchado que el arquitecto que hace su propia casa está condenado a vivir con los errores cometidos dentro de ella. ¿Usted qué opina sobre esto? O sea, no comparto mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no comparto mucho? Porque voy a hablar específicamente de esta casa, ¿no? De esta casa. Yo creo que la casa debe proyectarse, o la evolución de la casa se da en base a la evolución de la familia, ¿sí? En la cual ciertos criterios de adaptabilidad o flexibilidad de espacios, tomando ciertos criterios de modulación, ¿no es cierto?, se han ido generando según ha ido creciendo la familia. Solo que cuando mis hijos eran niños, ¿sí?, se construyó un módulo de la casa. Luego fueron creciendo y la casa fue creciendo y se fue adaptando a estas nuevas necesidades. Entonces, a lo que voy es que cuando uno tiene claro, no está condenado a vivir los errores. Más bien es satisfactorio construir algo que uno lo ha programado adecuadamente. Entonces, para diseñar, como mensaje para diseñar, tengo que tener una idea clara de lo que pretendo hacer. Porque si voy a esto de los imprevistos, ahí puedo tener un poquito medio malos resultados, se puede decir, y puede caberse en términos de condenar. Por eso digo, no comparto mucho. Ahora que en la casa uno pueda hacer ciertas experimentaciones, el único sitio es en la casa de uno, ¿sí? En la casa de uno, porque el único problema en este caso es la mujer, porque es la que puede llamar la atención, que por qué hiciste esto, hiciste lo otro. Claro. Aquí, como les dije, gracias que mi esposo también es arquitecta, entonces comprende estas situaciones de cómo se da el proyecto. Aquí se experimentó, por ejemplo, en los materiales, la experimentación e investigación de los materiales, como comenté anteriormente, el microcemento blanco, que en época no existía. O sea, no había comercialmente, solo hubo que experimentar en base a qué, a experiencias que tuve en Argentina, a ver ciertos materiales, ¿sí?, visitando las obras, visitando, por ejemplo, hay una empresa de microcemento, cómo se hacen las cosas,
y con un maestro principal de Guayaquil, logramos hacer todo este tipo de cosas, igual que en el edificio de la facultad, así como los paneles de sal maderado, que tampoco existía aquí, que son paneles de fibrocemento con bajo relieve de tipo nogal, hecho con pigmentos naturales y con CUV, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Y Uno experimenta. el momento, por ejemplo, en que realiza este tipo de la experimentación con los materiales aquí en la casa, se puede decir que como se arriesga, digamos, a poner el material y si no queda, Siempre hay ¿no le riesgo. gusta o ya está En seguro? toda experimentación hay riesgo. No, lógicamente que se hacen pruebas Ya. iniciales, previas, siempre es así. Pero hay riesgo en el momento de aplicar el material. Siempre funciona esto, pero si no se hace, ¿cómo se aprende? Se aprende de los errores. Es otro punto importante para los estudiantes, se aprende de los errores. ¿Sí? Hay que saber asimilar el error, ser consciente del error, porque eso me da muchos aprendizajes, muchos aprendizajes. ¿Sí? Y otro punto también que en este rato medio que hablo de los estudiantes, es lo que siempre he notado es que quieren medio dar una marca personal en el proyecto, o sea, que yo diseño así, así soy yo. Yo creo que más bien hay que ser un poquito más prudentes, dejar que la arquitectura hay muchas entradas, y esas entradas hay que asimilarlas, ¿sí? Asimilar todas esas entradas de una vez que ya he asimilado, podría decir yo medio, creo que el proyecto lo manejo de esta manera, pero creo que hay que alejarse un poquito de las marcas personales. Aquí un paréntesis de lo que ya me preguntaron, pero algo que viéndole a Valeria se medio que me vino a mente, no, de lo que ya me comentó, creo que podría ser una aportación también para ustedes. Es un criterio personal, no tal vez me equivoque, pero... Claro, no, igual, o sea, sí va igual dentro del, por ejemplo, nosotros, o bueno, al menos como que nos hemos acostumbrado a tener referente, y que al final del proyecto sea como que reunido las partes, lo que nos gustó. Por eso, es que los referentes son un medio de aprendizaje mediante un análisis crítico. Pero no quiere decir que tengo que hacer lo mismo. ¿Sí? No quiere decir que tengo que hacer lo mismo. Sino hacer esta abstracción o esa extracción de esos criterios y esos criterios aplicables como estrategia y proyecto, que son cosas totalmente diferentes. Claro. Y un poco hablando ya de lo que se avanza en temas de diseño, por ejemplo, al momento de ya concebir su casa estudio, un poco por este lado de lo que nosotros decimos que está condenado a los errores, dentro de su casa ya está obviamente el diseño ya concebido. No ha habido algo así como que a la final puede haber hecho esto, o me gustaría más bien que esto cambie o que sea así. Por ejemplo, no sé, avanzando alguna parte, o se hace dentro ya del diseño interior, digamos, tal vez otra forma de realizar un estudio, la zona del estudio, que a usted le guste que puede haber hecho esto, o que pudo haber cambiado tal cosa, o se siente ya totalmente satisfecho. O sea, yo me siento cómodo. Yo creo que es importante sentirse cómodo. Que se hagan ciertos ajustes, sí se deben hacer ciertos ajustes, pero son ajustes, no son cambios, son ajustes. Como digo, me siento cómodo, o sea, tal vez en la planificación, esta zona de subsuelo que se proyecta inicialmente para parqueaderos, por ejemplo, está proyectada también pensando en los hijos, o sea, la planta baja de un ala se proyecta al subsuelo y se forma un mini departamento, por ejemplo. Eso pensando en los hijos, pero eso creo que no va a ocurrir. No va a ocurrir si hablamos de que, si es que ese es un error. Pero más bien es una proyección más que un error. Más que un error.
Como les comentamos antes, estamos ahorita en la casa estudio del arquitecto, por ende les vamos a mostrar, bueno, el arquitecto nos va a mostrar un poco de su espacio en donde él plasma sus proyectos, tiene sus bocetos y igual se irán generando algunas preguntas. Bien, chicos, están ahora en mi espacio de trabajo. Como ven, es un espacio donde existen muchos dibujos. Son dibujos de algunos proyectos que de alguna manera en este recorrido profesional he podido abordar. Como comenté en la primera parte de la entrevista, el dibujo siempre es importante porque me sirve como medio de análisis, ¿sí? Y esa concepción inicial del proyecto, acompañada con maquetas de estudio, que es otra forma de trabajar que tengo, me permiten de alguna manera dar escala y proporción al proyecto, me permite de alguna manera medio observar cómo incide la luz de un bloque sobre otro. O sea, estas ideas de boceto tienen que volverse siempre palpables y la manera con la cual lo hago palpable es mediante unas maquetas de estudio. Por eso les había comentado que esto de las tecnologías a mí me parece que es un paso después a lo que debería ser la concepción de un proyecto. Eso, chicos, este es un espacio un poquito más dinámico, a diferencia del espacio que tengo en la parte superior, que es un espacio un poquito más de concentración, de lectura, a momentos de meditación, de pensar, ¿sí? De apartarse un poco de las realidades, de vivir también la soledad, porque también debe entenderse que eso es parte del proyecto, ¿no? Porque a veces estos bocetos iniciales se hacen en soledad, estas maquetas de estudio en las cuales se hacen palpables estos bocetos, se hacen en soledad. Y son maquetas que no se hacen para la venta ni sino simplemente son maquetas que me sirven para entender el proyecto. Claro, aquí justo estábamos viendo como que este tipo de maquetas, de proyección que tuvo de uno de sus proyectos más importantes, como nos mencionó, de la facultad, que, o sea, ¿nos podría explicar un poquito más o menos sobre la maqueta, sobre los cambios que se hizo en sí el proyecto? Bueno, la intervención esto fue en base a un concurso, ¿sí? En base a un concurso en el cual mi decisión fue no intervenir en los bloques originales, sino generar un bloque nuevo de 15 por 15 aproximadamente en un espacio donde había un retoño de eucalipto, ¿no? Un retoño de eucalipto. Y se proyectó un edificio de posgrados en el cual la idea era mantener un equilibrio visual con la forma, ¿sí? La textura y el color del contexto. Por eso la aplicación del acero tipo corten, traslapado, que eso cuando se da la incidencia del sol a las 8, 9, 10 de la mañana, ustedes pueden observar que aparecen unas sombras que a la hora medio emulan un poco la costura del ladrillo que tiene el proyecto. El hormigón armado, que son materiales que sienten el paso del tiempo. ¿Por qué el sentir el paso del tiempo? Porque al tratarse de un edificio que se encuentra dentro de una institución pública, requiere ser un mantenimiento. Este edificio hasta en la actualidad ha recibido un solo mantenimiento en el año 2016, de lo que recuerdo, del acero tipo corten. El resto simplemente es el mantenimiento diario que se da a los pisos y cosas. Sí. Ya, ¿y este edificio fue proyectado antes o después de que ingrese a la facultad? No, ese edificio fue hecho cuando en el año 2000, en el 2007 se realizó un concurso. Ya. Se realizó un concurso y ahí se participaron un grupo de profesores, un grupo de profesionales con tribunal externo y afortunadamente fui el ganador.
O sea, También fue una de las después. condiciones del proyecto era ajustarse al presupuesto. El proyecto era bien ajustado en una época en que la universidad tenía pocos recursos. Entonces aquí parte de los recursos puso la facultad y parte de los recursos puso la universidad. Ese proyecto, al tener esta economía de medios y economía formal incluso, entiendo que se ajustó a los parámetros y por eso creo que resultó ganador. Pues. Claro. ¿Y por qué la decisión de no hacerlo de ladrillo como los otros dos bloques? Como le comento, una cosa es hacer una armonía para decir que como es de ladrillo, el proyecto también va a ser de ladrillo. Aquí lo importante para mí siempre fue mostrar una arquitectura actual y mantener un equilibrio con esta arquitectura existente. Entonces los materiales de alguna manera equilibran un poco o dan la misma lectura que el ladrillo que el hormigón existentes, ¿no? La idea siempre fue dar una idea clara y comprensiva de la arquitectura actual y la existente, y mantener una articulación coherente y versátil. Por eso la plazoleta tampoco se intervino. Si la plazoleta se convierte en un gran valorizador, porque a la larga me conecta las plataformas con el edificio que se llama edificio B, el bloque B, ¿sí? Y también en el semisótano también existe un túnel que conecta al bloque C, ¿sí? Interiormente. Y ese edificio, lo que recuerdo, se proyectó para personas con discapacidad. Entonces la accesibilidad de todo el complejo está en un 75%. Algo así de lo que recuerdo, sí, se hizo. Ya, y bueno, hablando un poquito ahora sobre la docencia. Igual cuéntenos cómo fue todo este proceso de ingresar, qué materias empezó dando, cómo ha sido todo ese trayecto como tal en la facultad. A ver, yo ingresé en el año 98, en el año 1998, como profesor accidental, lo que ahora se llaman contratados u ocasionales, mediante un concurso de oposición, para ser profesor de diseño básico. Antes, ahora hay el taller 1, taller 2, taller 3, antes era diseño básico 1, 2 y 3. Entonces daba diseño básico. También me pidieron que le ayude al dibujo artístico, lo que se llama ahora expresión gráfica. Se empezaron diseño básico y dibujo artístico. Luego hubo un proceso de jubilación de un profesor, el arquitecto Edgar Durán, que era profesor de construcciones. ¿Sí? Se jubiló y llamaron a un concurso de construcciones, igualmente para profesor accidental. Igualmente, mediante un proceso, gané el concurso de construcciones y fui profesor de construcciones y de taller. Luego, en el año 2000, si no estoy mal, en el año 2000, hubo un concurso para profesor titular de taller. Fue un concurso de oposición y méritos, y afortunadamente fui el ganador de ese concurso, y desde ahí soy profesor titular de taller de proyectos. O sea, ya es bastante tiempo. Bastante tiempo, en realidad es bastante tiempo. Y, o sea, y digamos como que sus planes a futuro igual siguen siendo la docencia. Ahora, claro, sí. Pero cuando recién ingresé era un profesor que medio tiempo tenía la docencia y a medio tiempo tenía mi oficina, ¿sí? Luego, poco a poco, me fui vinculando más a la docencia, y ahora, si bien me dedico a la docencia, pero tengo mi estudio ya en propia casa. Entonces aquí atiendo todo lo que son los asuntos profesionales. Y en cuanto a lo de la docencia, ¿le gustaría tal vez dar otra materia? He dado expresión gráfica, también he dado expresión gráfica, me han pedido, el centro docente alguna ocasión me pidió dar gráfica, sí lo he dado, antes daba gráfica 3 y taller 3, porque gráfica era hasta por ciclo, estaba paralelamente gráfica 3 y taller 3, y era lo saludable porque a los chicos, sí, se les apoyaba mucho en la parte de la concepción del proyecto, sí. Cómo se concibe el proyecto, o sea, el porqué del dibujo como análisis y aplicar en la construcción del proyecto. Ahora entiendo ya medio es un poquito más complicado, pero
daba eso. También apoyé también en la parte de construcciones, como comenté, también en la parte de construcciones. Pero ya en el último tiempo ya he dado solamente taller. Solamente taller. Ya. Y bueno, ¿usted cuál consideraría que es su mayor logro como docente? Y yo creo que es satisfactorio, por un lado, el saber transmitir un mensaje y que los chicos asimilen ese mensaje. Eso es satisfactorio, sí, es muy satisfactorio. Hay que pensar que uno atiende cada semestre a un grupo muy diverso, sí, bastante diverso, y tratar de llegar a particularidades, sí, o a cada uno. Eso creo que es un mérito, se puede decir, de un profesor. Si de eso se trata la pregunta. Claro, o sea, estaría incluso también un poco vinculado a su mayor desafío ya. Claro, es un desafío también, pues, ¿no? Ajá. Un desafío, sí. Un desafío. Como logro docente, sí, porque puede ser también un logro opcional, ¿no? Que es lo que se obtuvo de los chicos. Claro. Eso también, yo creo que un logro es haber aportado como un granito de arena en la formación profesional. Eso creo que es satisfactorio. Entender o que los chicos comprendieron, los chicos ahora son profesionales, ¿sí? Comprenden que el abordar un proyecto, ¿sí? El abordaje de un proyecto está supeditado a muchas cosas, ¿no? Como les había dicho, el mismo conocimiento que uno va teniendo. Comprender que el dibujo, o que toda línea que ellos dibujen, o que dibujen, es una línea que se construye. Por lo tanto, la construcción es muy afín a la arquitectura, porque no se puede comprender la arquitectura si no se conoce la construcción. Entonces, esas satisfacciones o logros creo que he conseguido pues con los chicos que de alguna manera fueron mis alumnos, más aún cuando era profesor de la opción de proyectos arquitectónicos. Incluso ahorita nos menciona esto, o sea, todos creo que en la facultad saben que algunos profesores, incluso que hemos tenido, han sido igual alumnos de usted. ¿Cómo ha sido para usted este proceso de verles como alumnos a verles ahora como sus colegas, incluso trabajando en un mismo ambiente? O sea, la facultad ha sufrido un proceso de renovación de la planta docente importante, ¿sí? Y como les comento, es satisfactorio ver que estos estudiantes, estos que fueron mis alumnos, ahora están de profesores, porque a la larga entiendo que se ha aportado también en su formación académica. Es importante compartir el mismo espacio de trabajo. Es grato que estén ahí. Hay chicos, por ejemplo, que están agradecidos de mi forma de exigir, por ejemplo. Eso no fomenté ni nada. De exigir. Ahora, en este último, que estuvimos en estos 60 años, 65 años de la facultad, ¿te acuerdas? Me encontré con alumnos que creí que los alumnos me parecen más viejos. Y me agradecen. En serio, me agradecen. Hay chicos que a veces se asombran porque los chicos pues, se arrodillaban, pero chuta, así, ¿qué les pasa? Y a los tiempos que les veo, que hay, que no, o sea, eso es satisfactorio, eso digo, es satisfactorio. Parece que he tocado, pues no, he tocado en esto. Yo no creo que sea una persona extraterrestre ni nada por el estilo, sino creo que es una persona normal, que se toma las cosas en serio, nada más. De los profes que están en la facultad, que han sido sus alumnos, o sea, cuando fueron sus alumnos, ¿usted pensó alguna vez que iban a ser profes o si comentaban? No, ninguno. Pero fueron mis alumnos, ninguno. Hay otros que sí han sido mis alumnos y tenían esa vocación, pero no han tenido esa oportunidad. No se les ha generado la oportunidad.
¿sí? O sea, hay que tener vocación. O sea, hay que tener vocación. No es que a mí me gusta y porque me gusta estoy, sino hay que tener vocación. Vocación para ser arquitecto en el buen sentido de la palabra. No arquitecto para tener un cartón y graduarme rapidito y construir y hacer dinero. Eso no es ser arquitecto para mí. No es ser arquitecto para mí. Yo creo que se puede construir poco, pero hay que ser bien hechas las cosas. Y los equipamientos tienen que ser claros. Este es uno de ellos. Este es otro de ellos. Hay que saber aprovechar también esta oportunidad y saber hacer bien las cosas. Saber bien las cosas. Ser disciplinado. Es lo que intento, esta disciplina, intento transmitir en clase. Me pueden ver como una persona seria, me pueden ver como una persona brava, pero es mi forma de ser. O sea, así soy yo, no pretenden que cambie. Pero tengo cierto tipo de apertura cuando las cosas veo que caminan bien. Pero cuando quieren empezar a truquear, yo básicamente me voy a alejar. Porque ya tengo mis años y sé cómo funcionan las cosas. Creo en eso. Creo. Claro. Bueno, para terminar, hay unas preguntas que quisieron hacerle unos compañeros ahí en las historias. Entonces, bueno, una de ellas es que, ¿qué país cree que es el mayor referente en la arquitectura moderna? Depende mucho de lo que se pretende estudiar. Depende mucho de ellos. Depende mucho de eso. Yo diría muchísimo. ¿Sí? Porque la arquitectura tiene muchos ámbitos. Muchos ámbitos. Como les había comentado al inicio, si quiero medio entender un poquito la forma de abordar el lugar o las consideraciones de emplazamiento de un edificio, entonces, aparte de este conocimiento teórico que tengan sobre la teoría y práctica del proyecto de ese arquitecto, ¿sí? Por ejemplo, si es que nos interesan los asuntos de las consideraciones del lugar, el sitio, el estudio de la luz. Por ejemplo, puedo irme a Francia y visitar el convento de la Tourette, la capilla de Longchamp, de Le Corbusier, ¿sí? Igualmente puedo viajar a Portugal y visitar la arquitectura de Álvaro Siza, de Eduardo Soto de Moura, que tiene mucha relación, ¿sí? Si quiero ver un poquito el rigor constructivo, puedo viajar a Chicago y observar toda la arquitectura de Mies van der Rohe, ¿sí? Ahí también tenemos la casa Farnsworth. La casa Farnsworth también es otra casa importante. Depende de lo que pretenda estudiar. Si quiero, puedo irme a Argentina y también tengo que ver cómo la influencia de la corrupción en Argentina, ¿sí? Con la casa Corbusier, y cómo los arquitectos modernos y contemporáneos en este momento están elaborando sus proyectos. Puedo irme también a Brasil, puedo irme a Río de Janeiro, puedo irme a Sao Paulo. Son dos escuelas totalmente diferentes. La escuela de Río de Janeiro tuvo una influencia de Le Corbusier también. Ahí está la arquitectura de Oscar Niemeyer. Si quiero estudiar el paisaje, por ejemplo, puedo estudiar lo que significa lo que hizo Burle Marx. Me voy a Sao Paulo, si voy a Sao Paulo estudio mucho la arquitectura de Pablo Méndez de la Rocha, ¿sí? Todos esos elementos estructurales, el hormigón, el respeto al sitio, arquitectos coetáneos, hablemos así, que manejan la misma línea de trabajo, como Angelo Gucci, como Putin, y bueno, depende, insisto, lo que se pretende. Usted puede irme a Colombia y estudiar la parte, me interesa mucho el espacio público, la parte urbana. Entonces, como digo, depende mucho de lo que pretenda estudiar. Puedo irme a Barcelona, es una ciudad totalmente moderna, ¿sí? A Holanda, que tienen otra manera de abordar el proyecto, o son otras condiciones, otros contextos. Insisto, siempre cuando quiera medio estudiar la arquitectura,
siempre debo medio pensar qué es lo que quiero estudiar de esa arquitectura. O sea, no se trata de viajar por viajar, sino trata de tener un conocimiento previo de lo que pretendo hacer y lo que pretendo estudiar. Siempre es así. Y el dibujo siempre como medio de análisis. Creo que el dibujo no debería ser reemplazado por la fotografía. Entonces podríamos decir que en un tema de autoenseñanza, para ir ganando este conocimiento de los tipos de arquitectura o de lo que uno pretende estudiar o a dónde quiere llegar, puede, o sea, ser mediante el viaje y los bocetos que uno se va haciendo a medida que va avanzando, viendo todo lo que le llama la atención. El aprendizaje de la arquitectura tiene en gran medida la observación y la mirada atenta. Siempre. Porque eso creo que es el mejor aprendizaje que uno puede tener. En base a la observación y la mirada atenta. ¿Qué es lo que quiero estudiar de esa arquitectura? Porque podemos viajar juntos y a mí me puede interesar una cosa y usted puede interesar otra cosa. Claro. Entonces siempre va a ser importante. Por lo tanto, tengo que tener una formación previa de lo que pretendo visitar antes de viajar. Listo. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían, más o menos un poco enfocado a la tecnología, es que, ¿qué software de diseño usted recomendaría y usa y por qué? Bueno, hay plataformas BIM que son importantes. Toda plataforma BIM es muy importante, ¿sí? Pero si hablamos de, no del medio local, sino ya externo, internacionalmente, por ejemplo, hay plataformas BIM como el Revit, que es un programa de Autodesk que está vinculado a todo lo que significa AutoCAD. Comento esto porque todos abrimos los concursos y todos los concursos le piden el CAD y el CAD se basa en el AutoCAD. Se basa siempre en el AutoCAD. Y el Revit es muy fácil con AutoCAD, la vinculación con AutoCAD. Y muchas firmas internacionales trabajan con Revit. Siempre el Revit ha estado medio presente, porque es una plataforma bien importante. Hice una tesis de grado vinculado que hicimos con Cristian Rivera. Cristian Rivera fue profesor de la facultad hace mucho. Hicimos justamente el BIM aplicado a los talleres del proyecto y aplicamos en séptimo ciclo, lo que ahora es sexto ciclo, la plataforma BIM. Y luego le aplicamos, si no mal no recuerdo, en el año 2016 y 2017 en la opción. Entonces, y también vinculamos las partes de las estructuras y de las instalaciones a esa plataforma. Y tuvimos resultados muy interesantes, como esta práctica profesional de consultoría y su vínculo con la profesión, aplicando el Revit. Sin deber ser los otros software que se están utilizando ahora como el ArchiCAD, ¿sí? Pero creo que yo me identifico más con el asunto del Revit, por todas estas opciones que me pueda generar y dar, ¿no? Claro, y en cuanto, bueno, esta fácil vinculación que permite el Revit con el AutoCAD, cuando ya se realiza un proyecto ejecutivo, bueno, he escuchado que el AutoCAD es el fundamental, que nunca tiene que estar de lado, que se tiene que aprender, porque en un proyecto ejecutivo todo se presenta en AutoCAD. Entonces, no sé, ya en base a su experiencia, más o menos esta facilidad, o sea, ¿se puede dar con el Revit? ¿Se puede presentar en el Revit? ¿O no es aceptado? Es la preferencia. Es que no, una de las condiciones, cuando uno realiza una consultoría, los formatos digitales de entrega son el DWG, el AutoCAD o el Word en cuanto a texto, por en cuanto a las certificaciones técnicas. Esos son y lógicamente los formatos PDF. Esos son más o menos las condiciones que tiene siempre una consultoría aquí. Si nos vamos a un concurso, por ejemplo, internacional, toda la información que le dan es en base
al AutoCAD y a Google. Si uno trabaja ahí, ya depende de la oficina con qué software esté identificado, pero la información tiene que presentarse siempre en dedo, a menos de lo que yo tengo conocimiento. Ya, listo. Y bueno, las últimas preguntas, bueno, la última pregunta para terminar, dice, ¿qué retos actuales identifica en la inserción de los nuevos arquitectos en el mundo laboral? Yo pienso que para enfrentar todas estas circunstancias las cuales uno tiene que enfrentar en la vida laboral, creo que lo más importante es estar bien formado, ¿sí? Estar bien formado desde todo punto de vista, porque de alguna manera se tiene a veces la sensación de que yo me gradúo, me consigo un buen maestro y me pongo a construir, ¿sí? Y el maestro me ayuda a solucionar las cosas, y eso no es así. Yo creo que el arquitecto joven profesional es el que tiene que tomar las riendas de cómo tienen que hacerse las cosas, y para eso se necesita formación. Hablo del campo de la arquitectura y la construcción. Obviamente que hay otros campos como la parte de la organización territorial o la conservación, ¿sí? Pero en toda disciplina se necesita formación. Insisto, las cosas no deben tomarse a la ligera, ¿sí? Y este aprendizaje con lentitud para mí es muy importante. Con eso no quiero decir que se deben perder los ciclos en nada por el estilo, pero ese aprendizaje con lentitud siempre es importante. Siempre va a ser importante. Así, tengo que asimilar el conocimiento, porque si no, no tiene sentido. ¿Para qué estudié? No tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, paciencia, hay que tener mucha paciencia. En la profesión, los inicios de la profesión siempre son así, hay que tener mucha paciencia. Las cosas con lentitud y con trabajo se van dando. Hay que tener disciplina, siempre hay que tener disciplina. Y insisto, las cosas se van dando con el tiempo, hasta inconscientemente se van generando. Se van generando porque el exterior, el mundo exterior, lo reconoce y sabe que ese arquitecto empieza a hacer bien las cosas, ¿sí? Bueno, con esto damos por terminado la 5ª edición. Muchas gracias por estar atentos a todos los usuarios que nos siguen igual en la cuenta de Nuevo Cuenca. Siempre es bueno estos espacios con los arquitectos porque nos dan como otro enfoque a lo que estamos acostumbrados en clases. Nos salimos un poco de esa zona de confort, entonces nos permite conocer también un poco de su vida, de su trayectoria y de cómo son la manera de ser de cada uno de ellos. No sé, ¿quieres contar algo? Claro, bueno, muchísimas gracias por ver, igual muchísimas gracias arquitecto otra vez por aceptar nuestra invitación. Sí les quería contar que realmente la idea de invitar al arquitecto Leonardo Ramos viene desde hace muchísimo tiempo, pero sí, siento que ambos hemos sido sus estudiantes y de alguna forma ha dejado una huella. Muchas gracias. Y siempre es grato escuchar eso. Entonces, creemos que no somos los únicos. Como nos comentó, igual en los 65 años han venido muchísimos estudiantes y bueno, creo que es una de las razones por las que se encuentra aquí, porque creemos que ha sido un arquitecto que nos ha sabido aportar tanto en los proyectos como con sus consejos y en la vida sobre todo, porque antes de este podcast hemos tenido otro tipo de conversaciones incluso aquí y han sido muy agradables. Eso, agradecerle y no sé si quiere decir algo. Más bien, gracias Juan y Valentina ya dije bien, perdón. Gracias por el espacio que se me ha abierto, se me ha brindado, y de alguna manera cualquier inquietud que tengan, pues estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.